Hola, gracias por atender a esta charla que pretendo darles sobre mi visión de si estamos yendo o no a una cultura del conocimiento en la sociedad venezolana en particular y latinoamericana en general. Son solo algunas reflexiones sobre el tema de qué es la cultura del conocimiento, cómo se come eso y hacia dónde estamos yendo. ¿De qué vamos a hablar en la charla? Básicamente, como está expresado acá, yo parto de la idea, nada original por cierto, esto es más que conocido, de que los países comparten con las organizaciones y con los individuos en un lugar geográfico específico una cultura determinada. Esa cultura tiene dentro de sí, trae inmersa, es consustancial a ella, ciertas formas características de generar, movilizar y utilizar información para lograr eso que llamamos conocimiento, que en el fondo no es más que información aplicada a algo, contextualizada, nos dicen los teóricos. Partimos de la base de estudios realizados, por ejemplo, por el World Value Survey, que ya para el año 2005 generaron el mapa que les presento, donde ustedes pueden ver en estos cuadrantes, arriba a la derecha, en inglés, lo que sería la Europa protestante, ahí aparecen Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, etc. Abajo de la Europa protestante aparecen los países de habla inglesa, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Gran Bretaña. Luego en el centro más o menos del mapa estaría lo que es la Europa católica, Italia, España, Polonia, Hungría. Arriba, los países asiáticos del eje Japón, China, Corea, Taiwán. Arriba a la izquierda están los países excomunistas, Rusia, Albania, Bulgaria, Estonia, esos países que conforman ese lado del mundo. Digamos que del eje más o menos de la mitad hacia abajo estarían en esta versión del año 2005 los países surasiáticos, Bangladesh, Turquía, los países latinoamericanos y África. Fíjense que ocupan lugares distintos en el mapa. Y estas son encuestas muy grandes que se hicieron a poblaciones bastante grandes en todos estos países y se encontró que tenían valores definidos distintos en cada país. Por eso cuando se graficaban los promedios de cada país y se llevaban a este mapa, se encontraba con que se agrupaban por países cercanos geográficamente, pero también cercanos en lo cultural. Y por eso podemos hablar de distintas culturas en distintos lados del mundo. Nadie está diciendo que haya unas malas y unas buenas, simplemente son distintas en cada lugar del mundo. Lo que pasa es que nos genera mapas y formas de entender que debemos tratar de comprender si queremos actuar de alguna forma sobre hacia dónde va Latinoamérica. El mapa que tienen ahora arriba a la izquierda es la versión del 2008, varios años más acá, y básicamente lo que hicieron los actores fue ahora aislar los países mahometanos de los países africanos, de los países surasiáticos. Aparece una nueva designación, pero no cambia mayormente lo que queremos hablar. Y lo que hemos hecho es simplemente graficar los valores que se usaban en aquel mapa para construirlo, valores para la sobrevivencia del lado izquierdo, valores para la autorrealización del lado derecho, y abajo valores tradicionales y arriba valores seculares racionales. Eso nos genera cuadrantes y hemos llamado el cuadrante de arriba a la derecha el de los desarrollados. Claro, esto según los patrones occidentales. Ahí está la Europa protestante, está Suecia y fíjense que pongo la palabra mucha felicidad, eso no lo invento yo, es que en trabajos de ese grupo de World Value Survey, ellos consiguen que los países, la gente quisiera acercarse a cómo se vive en Suecia, Finlandia, etcétera, en los países nórdicos. Dicen que la felicidad es acercarse a ellos. De hecho, ellos lo que han encontrado es que prácticamente todos los países del mundo, menos África, se están acercando hacia Suecia en ese cambio de valores.
en ese mestizaje que se va dando en el mundo y que hace que nos conozcamos unos con otros y que tratemos de hacer cosas. Entonces, los países desarrollados que se encuentran en el eje de arriba a la derecha, donde hay altos valores seculares racionales en contradicción o en contraste con los tradicionales, y hay altos valores de autorrealización versus lo que son valores de sobrevivencia que están en el lado izquierdo del mapa, esos países desarrollados que llamamos, según los autores, se acercan a la felicidad. Luego hablamos de los frustrados que tienen altos valores seculares, no viven de sus valores tradicionales, pero que están todavía muy cercanos a valores de sobrevivencia. Por lo tanto, no logran ese salto a la derecha para pasar a los países desarrollados. Lo que yo llamo los expectantes, donde está fundamentalmente América Latina, países que tienen un alto valor de autorrealización, pero que todavía están muy atrás en lo de los valores seculares racionales. Dependemos demasiado de los valores tradicionales, de la familia, de la religión, de los jefes, de manera que nos cuesta pues dar ese salto. Finalmente hablo de un cuadrante que es de los impotentes o poco felices, según la descripción de que la felicidad estaría allá arriba a la derecha, pues los que están acá abajo a la izquierda son los impotentes que tienen valores tradicionales y valores de sobrevivencia preponderantemente, y por lo cual le faltan los elementos, según estos análisis de tipo antropológico, sociológico, para pasar a ser desarrollados. Fíjense que yo he puesto dos variables más en la gráfica que ustedes podrán haber leído y que deben haber llamado la atención. Yo me pregunto si en los países desarrollados, las instituciones, los países, los individuos entonces, hacen mucho uso de información y comunicación moderna, mientras que en los países menos desarrollados hay poco uso de información y comunicación moderna. Me explico. Siempre estamos manejando información, pero ¿de dónde nos viene esa información? ¿De la tradición? ¿De la experiencia de vida? ¿Del boca a boca de los mayores? ¿O obtenemos información generada a través del método científico, difundida por medios de comunicación modernas para poderla utilizar en nuestra vida? Ahí es donde empiezo yo a preguntarme qué tanto una cultura, por su forma de manejar información y por el tipo de información que maneja, lleva a ciertas actitudes con respecto al conocimiento. Y la gran pregunta que nos vamos a hacer de aquí en adelante es si esta forma de ser es definitiva, si podemos generalizar, si podemos cambiarla y cómo podemos hacer para cambiarla racionalmente. Es decir, para tomar la decisión de política de avanzar hacia una cultura del conocimiento o seguir siendo como somos. Para esto es bien interesante este concepto que lo puse en inglés porque realmente se usa poco en español, ese concepto de la sonda. ¿Qué es una sonda? ¿Qué es un probe en inglés? Es una acción, una expedición, un aparato exploratorio, especialmente cuando se diseña para investigar y obtener información de algo remoto o desconocido. Una sonda es algo que usted hace para enviar a un lugar a que explore, a que haga algo para ver qué pasa. Una sonda, por ejemplo, se utilizó para explorar la superficie de la Luna, se mandó un vehículo que luego explotó al estar sobre la Luna y se registraron las vibraciones de la Luna debido a esa explosión. Se manda a la zona, hace que pase alguna cuestión en particular y se mide a ver qué pasó. Ese concepto de sonda pudiéramos aplicárselo a lo que está ocurriendo en las sociedades del mundo, es decir, a las diferentes culturas existentes en el mundo con lo digital. Porque cuando lo digital entra en una cultura, la cultura ya no va a ser la misma, va a reaccionar frente a esa sonda que ha llegado, esa cosa experimental, nueva, una cosa exploratoria, una sustancia o función que es no familiar y que al no ser familiar produce reacciones. Y lo que nos hemos venido preguntando es cómo la sonda digital ha tenido efectos, qué tipo de efectos ha causado en diferentes culturas del mundo. Y para tratar de entender eso de la sonda digital, esta gráfica que les presentamos ahora creo que es interesante. Si cada uno de nosotros refleja la relación propia, personal, que tiene de su cultura con el conocimiento en su cultura y lo aplicamos a las tecnologías de información y comunicación,
podemos decir que una persona determinada, si maneja poca comunicación o mucha comunicación, o maneja poca información o mucha información, genera 4 tipos de patrones. Tenemos al ciudadano. El ciudadano es el que maneja mucha comunicación y mucha información. Tiene la información que necesita y sabe con quién relacionarse para lograr mover el mundo a su manera. Es el que tiene alto control o poder. Es el que hace que el mundo sea mejor para él gracias a su información y su comunicación. Sí, yo sé que lo he puesto parecido a los países desarrollados, aquellos de la gráfica anterior, pero van a ver que tiene mucho en común con esto. Si yo logro manejar información y comunicación que están vinculadas obviamente al conocimiento, y eso sería objeto pues de otra discusión, entonces yo me muevo mejor que el impotente en esta gráfica. ¿Quién es el impotente en la gráfica? El que tiene bajo control o poder, el que tiene poca información, no sabe lo que hay que hacer en el mundo, depende de otros para ello, y tiene poca comunicación, no sabe con quién hablar para que pasen cosas o para que le den la información necesaria. Claro, me quedan 2 casos adicionales, lo que yo llamo el politiquero, que se comunica mucho con todo el mundo pero tiene poca información, habla y habla de las cosas, mas domina poco. Y hablo del frustrado, que es el que tiene mucho conocimiento, tiene mucha información, pero tiene poca comunicación. Es el académico que sabe mucho, por ejemplo, sobre sistemas eléctricos, pero que no se comunica adecuadamente con los decisores para que se hagan cosas como debiesen ser en el sistema eléctrico. Fíjense que aquí empezamos a hacer una relación entre cómo el individuo se maneja en el mundo de la información y la comunicación y cómo responde a eso para manejar o no, para controlar su entorno, que era un poco lo que había de fondo en el análisis de las culturas que vimos originalmente. ¿Y qué es lo que hacen las TICs? Las tecnologías digitales vienen acá a incidir sobre gente que o son más ciudadanos, o son más impotentes, o son más frustrados, o son más politiqueros. ¿Cómo van a reaccionar esa gente? Es una de las cosas que hemos venido tratando de estudiar en nuestro grupo de investigación. ¿Y por qué? Porque resulta que nuestra cultura se fundamenta en la pertenencia a grupos. Nosotros somos muy grupales versus las culturas individualistas. Decimos que la cultura latinoamericana es particularmente grupal. Fíjense que estaba en la parte baja del espectro cultural, es decir, la tradición pesa mucho. Esa tradición que hace que pertenezcamos a grupos, donde la unidad del grupo es fundamental, que están coordinados por líderes que son muy autoritarios y manejan hacia abajo la información, el poder, coordinan cerradamente a sus grupos, que son grupos cerrados, generan barreras no solamente para el ingreso, sino para la salida. Cuesta tanto salir de un grupo como ser aceptado en otro grupo de nuestra cultura. Los grupos son distributivos, el que sabe, sabe y le distribuye a los demás, y los que no saben y no están arriba. El conocimiento fluye de la autoridad en los grupos. Y esa es una de las visiones más importantes que ha venido a darnos este movimiento conectivista o del conocimiento conectivo, que nos dice que en el futuro, basado en las redes digitales, vamos a tener una comunicación en red que va a permitir mucho más diversidad, porque gente diversa se puede conectar en la red para cosas específicas que le puedan interesar. Eso genera una mayor autonomía de los individuos, es una cooperación, es un intercambio ya no de suma cero, donde estamos en diferentes redes porque tenemos diferentes intereses, y esas redes son abiertas, viven de la conexión, están conectadas a la hora de conectarse, de distribuir, de aplicar poder. Porque, ¿qué poder tengo? Me interesa entrar en el grupo y entro porque son abiertos, me quiero salir y me salgo y no ha pasado nada, me conecto a otros grupos. Eso en el fondo es un cambio de visión, es un cambio cultural y tiene que ver muy directamente con la forma como obtenemos y movilizamos información, porque ahora la información no nos viene desde el grupo, desde la tradición, nos viene desde algo nuevo que es la red, que está ahí, que cualquiera puede acceder a ello. Una de las cosas que más nos interesa en estos momentos es cómo va a ser ese mestizaje digital, porque cuando entramos en contacto con lo digital cambiamos, ya somos mestizos. Mestizo es
todo aquel que su cultura entró en contacto con otra y ya dejó de ser lo que era. Es el inmigrante que llega a un país y 10 años después él piensa que sigue siendo el mismo que llegó, pero no es cierto. Ahora es lo que llegó más lo nuevo que es por el contacto con esa nueva cultura. Así ocurre con los individuos cuando están expuestos a lo digital. Lo que nos preguntamos es si individuos que aquí pinto de amarillo, cercanos a la cultura grupal, hacia arriba, cuando entran en contacto con la red, se hacen más cultura participativa en red o se hacen más individualistas, como se ve en la gráfica de la derecha. Porque sabemos que los individuos individualistas de las culturas desarrolladas, lo que han estado haciendo al entrar en contacto con la red, al meterse en el mundo digital, es empezar a tener una cultura más participativa, porque eran individualistas y ahora participan, pero participan en red. No es que se hacen de un grupo cerrado, sino que entran en cuantas redes necesitan para obtener la información que les atrae, unas para vivir, otras para trabajar, otras para divertirse. ¿Qué está pasando con los individuos en las culturas más, podemos llamar, conservadoras o tradicionales como la latinoamericana? Se están haciendo más individualistas porque ahora los que logran tener el contacto con esas nuevas tecnologías digitales son los poderosos y por lo tanto ahora tienen más información que utilizan para tener más poder, o están yendo hacia la red y están entrando en las culturas en red y haciendo que la educación en sus países, que las organizaciones en sus países, que los gobiernos en sus países estén más en red y más asequibles a los ciudadanos. Esa es la pregunta que nos hacemos, porque en el fondo es la reflexión que tenemos que hacernos cuando vamos a las instituciones, cuando vamos a las organizaciones. Las organizaciones tienen una cultura propia, lo que llama cultura organizacional, y tienen una forma de manejar el conocimiento dentro de esas organizaciones, implícita o explícita. Las culturas de las organizaciones tienen una forma de obtener información, de hacer fluir la información, de utilizar la información característica de cada organización. Y de lo que hemos visto hasta este momento, podemos decir que bajo el impacto de lo digital pudieran estar actuando cada vez más las organizaciones en red, pero en todos los países o en los países aquellos del cuadrante arriba superior a la derecha, donde todavía hay patrones culturales tradicionales, les cuesta a las organizaciones entrar en estas nuevas culturas del conocimiento. Y entonces nos vamos al caso que se muestra aquí en colores, en la forma horizontal, donde los individuos que integran las organizaciones, debido a su socialización y educación previa, utilizan lo digital para actividades extralaborales. Está demostrado que el mayor uso que les damos a lo digital es actividades lúdicas, distraernos, divertirnos, pasar el rato. Entonces, los integrantes de las organizaciones en nuestros países se socializan para lo digital para pasar el rato, o eso digital es parte de su trabajo organizacional, del proceso socializador de las organizaciones, de la forma como se gerencia el conocimiento en las organizaciones. Yo creo que eso no está claro. Es más, creo que no está explicitado en la mayoría de las organizaciones latinoamericanas. Y voy a ser más concreto, en la mayoría de las organizaciones venezolanas no está explicitado que se va a ir hacia una cultura del conocimiento. Peor aún, en nuestras universidades no está claro lo de la cultura del conocimiento. Hablamos mucho, y obviamente que la universidad es la depositaria del conocimiento, pero esa cultura del conocimiento que mete las herramientas tecnológicas de la web 2.0 en los procesos socializadores de la propia universidad, los procesos formativos, académicos, los procesos de flujo de información en la organización, o la gerencia del conocimiento, los procesos de planificación estratégica, cosechar el conocimiento que se genera, las bases de datos existentes, no son características todavía formales, explícitas, racionalmente asumidas de las universidades. Y por lo tanto, los profesionales que de ella egresan no están en esa cultura del conocimiento. Y por lo tanto, al ir a las organizaciones, cualquiera que ellas sean, que van a ir a trabajar una vez profesionalizados, no van a poder entrar con facilidad en la nueva cultura del conocimiento, en la nueva sociedad del conocimiento. Yo me atrevería a decir que en los estudios que hemos hecho hasta ahora, experimentales, preliminares, en solamente 2, yo diría que en 3 ejes, pero en un tercero todavía no tenemos suficientes resultados como para poder generalizar, nos estamos encontrando
que esas instituciones que analizamos, que son el reflejo de nuestra cultura, no están en lo de la cultura del conocimiento. Si decimos que una organización puede estar altamente explicitada en su función de conocimiento o bajamente explicitada, si decimos que a nivel individual de los individuos que conforman esa organización actúan dentro de ella con baja o alta realidad digital, encontramos que entonces alta cultura digital sería, y del conocimiento obviamente, sería la que tiene alta explicitación a nivel individual, individuos que lo usan mucho para ellos y empresas que lo usan mucho para las empresas. Y el lugar amarillo, que es la de baja cultura organizacional en ese sentido, iría por el lado de individuos que de alguna manera no tienen tan alta explicitación a nivel individual de lo digital y organizaciones que no lo tienen. Los casos que hemos estudiado, 2 publicaciones en el caso universitario venezolano, Información y Tecnología, el caso del movimiento estudiantil, Internet y la protección ciudadana juvenil, y el caso de los partidos políticos venezolanos, donde desde el año 2004 hasta el 2009 hemos estudiado el tema, nos indican que las organizaciones estudiadas por lo menos están en este parámetro de baja cultura del conocimiento. Eso nos obliga a pensar y nos obliga a hacer recomendaciones sobre la base de que debe en la universidad, en el sector educativo, empezar a tomarse acciones para esto, si es que pretendemos que nuestros países algún día sean parte de esa sociedad del conocimiento. Muchas gracias, fue un placer, gracias por oírme. Pero ciertamente que esa aceptación de lo digital, esa inserción de lo digital en las formas y maneras en que se manejan las organizaciones y los individuos, obviamente, tienen que tener en cuenta que estamos haciendo transferencia tecnológica y que ya de por sí las tecnologías que van a ser transferidas surgieron en un ambiente dado, en una cultura dada, para resolver los problemas de esa cultura. Las tecnologías digitales plantean una forma de generar, movilizar y utilizar conocimiento adecuada y útil para las sociedades que las dieron a vida. Vamos a hablar claramente de las sociedades angloparlantes. Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, son todavía los grandes líderes, aunque por ahí viene la India, por ejemplo, muy fuerte, pero los grandes líderes en generar estas tecnologías digitales son esos países angloparlantes. Cuando nuestros países lo toman, cuando queremos transferir esas tecnologías, ¿estamos resolviendo los mismos problemas que les resuelven a ellos esas tecnologías? ¿O tenemos que aprender y educar a nuestra gente a usarlos para resolver problemas de nuestro entorno, dadas nuestras culturas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nuevo para lograr maximizar el impacto positivo de esas tecnologías digitales en nuestro medio? ¿Cómo hacemos para enseñárselo a nuestros alumnos? ¿Cómo hacemos para empapar a nuestras organizaciones de una cultura del conocimiento que maximice el uso de lo digital en forma eficiente y no que se pierda en ello porque no termina de verlo como connatural a ella? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante y es hacia donde estamos orientando nuestras investigaciones. Gracias por haber estado hasta acá. Muy buenos días.